Jóvenes, esta información de matemáticas para el diseño, yo se las mandé de unos libros y al parecer algunos no entendieron qué se hacía, qué deberían hacer con este tipo de temas. Entonces, vamos a explicarlo de una manera sencilla. Una progresión aritmética es una sucesión de números llamados términos, tales que dos números consecutivos cualesquiera de la sucesión están separados por una misma cantidad llamada diferencia común. Ahorita vamos a explicar qué es eso, como un ejemplo. Las fórmulas para la progresión aritmética son este que está aquí, que es para el último término, y estas dos, que son para la suma de todos los términos que queramos encontrar de la progresión. Ahora bien, ¿qué significa? T1 es el primer término, T1 es el último término, N es el número de términos, la D es la diferencia común, y aquí le vamos a agregar que es la S. Suma es la suma de los términos. Hay dos ecuaciones para la suma, las cuales pues una es más sencilla que la otra, aunque realmente pues son operaciones simples de aritmética para resolver. Aquí tenemos un ejemplo. Determinar el décimo término y la suma de la progresión 3, 7, 11. Si la siguiéramos nosotros anotando, pudiéramos llegar al resultado, que pues sería 3, 7, 11, y luego sería que va aumentando de ¿qué? ¿De cuánto va aumentando aquí? Primero de 3, pero luego aumenta de ¿cuánto? De 4. Entonces, si la dejamos así, no puede ser una progresión aritmética. Entonces aquí sería 7, 3, 3, 7, 10, y luego seguiría ¿qué? El 13, luego seguiría el 16, y así sucesivamente. Ahora, aquí nos está pidiendo el término número 10. Nosotros le podríamos seguir dando 3, 7, 10, 13, 16, 19, 22, etcétera, hasta llegar al término 10. Pero ¿qué tal si nos piden el término 200? Entonces, para eso son las fórmulas. Vamos a hacer este ejemplo sencillo primero, para que vean ustedes cómo se utilizan las fórmulas. Aquí ¿sabes qué? Esto lo vamos a borrar, pendejo. Jóvenes, buenos días. Estamos en la materia matemáticas para el diseño. Esta información yo ya se las mandé y al parecer algunos estudiantes no entendieron cómo se desarrollan estas fórmulas o este tipo de progresiones, tanto la progresión aritmética como la progresión geométrica. Una progresión aritmética es una sucesión de números llamados términos, tales que dos números consecutivos cualesquiera de la sucesión están separados por una misma cantidad llamada diferencia común. Ahorita vamos a ver qué es eso. Las fórmulas para resolver estas progresiones aritméticas, la primera es esta, que me da el último término que me están pidiendo, y la suma de los términos que me están pidiendo la puedo obtener por medio de esta fórmula o por medio de esta. Dependiendo qué datos tenga, va a ser la fórmula que yo utilice. Ahora, ¿qué significado tiene cada letra que está
en el formulario. T1 es primer término, TU último término, N número de términos, D es la diferencia común. Vamos a ver enseguida en un ejemplo qué es eso. Y la S es la suma de los términos que me están pidiendo. Muy bien. El ejemplo que tenemos aquí dice determinar el 12º término y la suma de la progresión 3, 7, 11, coma. Si observamos, los números van aumentando de 4 en 4. 3, 7, 11, el siguiente ¿cuál sería? 15, el otro sería 19. Y así sucesivamente, de 4 en 4. Pues aquí podríamos decir, sin necesidad de hacer ninguna operación, pues yo le puedo seguir, el siguiente sería 23, etcétera, 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 de 4 en 4 hasta que llegue al término 10. Pero para eso tenemos las fórmulas. Si imagínense que me piden a mí el término 500, para estar anotando sería demasiado tedioso. Más sin embargo, yo aquí tengo la fórmula del último término, que es el término 10. Aquí está la fórmula y vamos a ver qué datos tenemos. Primero, el término 1, que es el primer término, ¿vale? O es 3. El número de términos que me están pidiendo es 10. Y la diferencia común se refiere a que si yo agarro un número, por ejemplo el 7, y le resto el 3, 7 menos 3 me va a dar 4. Y si agarro el 11 y le resto el anterior, que es el 7, me va a dar 4 también. Si yo agarrar el 19 y le resto el 15, también me va a dar 4. Por lo tanto, la diferencia común que necesito equivale a 4. El término décimo es la incógnita que vamos a resolver. Entonces aquí tengo la fórmula. Voy a sustituir. Término 10 es igual a término 1, que vale 3, más n menos 1, que vale 10 menos 1, por la d, que vale 4. Siguiendo con la operación, término 10 es igual a 3 más 10 menos 1 me da 9. 9 por 4. Y esto es igual a 3 más 9 por 4, 36. Sumo 3 más 36 y me queda 39. Ese es el término décimo. Ahora, si quiero la suma de los 10 términos, voy a utilizar la primera fórmula, que es la más simple. Entonces, anotamos S igual, la n vale 10, el término 1 vale 3, el término último, que es el término 10, vale 39, y lo divido entre 2. Me va a quedar 10, que multiplica 3 más 39 me da 42 sobre 2. 10 por 42 me va a dar 420, lo divido entre 2 y me queda 210, que son los dos resultados que me están pidiendo en este ejemplo. Muy bien, el siguiente ejemplo dice determinar el 50º término y la suma de la progresión 20, 15, 10. Si seguimos, nos damos cuenta que va, en lugar de ir aumentando, va disminuyendo. En una progresión no importa si aumentan o disminuyen. Lo que sí es importante es saber si tienen una diferencia común. La palabra diferencia es una resta. Por eso en el ejemplo anterior, al número de adelante le restábamos el número de atrás y así encontramos la D. Y en este caso vamos a hacer lo mismo. Para empezar, el término 1 vale 20. El número de términos son 50. La diferencia común es, al término de adelante, a 15, le restamos el de atrás. 15 menos 20, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 5.
¿Por qué? Porque es mayor el número negativo que el positivo. Y si agarro yo al siguiente, a este, le resto el anterior, 10 menos 15 me va a dar menos 5. Por lo tanto, la diferencia común de esta progresión es menos 5. Y aquí nos falta, nos piden determinar el término 50. Muy bien, entonces tenemos la fórmula, aquí está la fórmula, y tenemos, el término último es el término 50, que es el que nos están pidiendo. Va a ser igual a 20, que es el término 1, más n-1, que son 50 menos 1, por la diferencia común, que es menos 5. Continuando, tenemos término 50 es igual a 20 más 50 menos 1 me va a dar 49, multiplicado por menos 5. Y esto me queda, término 50 es igual a 20 más por menos se convierte en menos. 49 por menos 5 me da menos 245. Y finalmente, el término 50 de esta progresión viene siendo 20 menos 245, el número es negativo, me queda menos 225. Quiere decir que si yo hubiera seguido 20, 15, 10, 5, luego hubiera sido el siguiente 0, menos 5, menos 10, hasta el término 50, el número sería menos 225. Ahora bien, vamos a ver cuál es la suma de los 50 términos. La fórmula vamos a usar la misma. Cualquiera de dos que usemos, el resultado es igual, pero es más simple usar esta. Hay menos operaciones. Entonces me va a quedar, la S es igual a N, que vale 50, que multiplica al término 1, que son 20, más el término último, que son menos 225, por eso le pongo un paréntesis aparte. Y esto dividido entre 2. Me va a quedar lo siguiente. S es igual a 50, aquí es más por menos, me quedan menos 225. 20 menos 225 me da un valor de 205. Dividido entre 2 y finalmente multiplico 50 por menos 205 entre 2, me da menos 5125. Y aquí esto se convertiría en 20 menos 25 para que me diera, perdón, menos 225. Este número abajo. Y entonces 20 menos 225, pues me quedan menos 205. Multiplicado por 50 entre 2, me da menos 5125, que es el valor que andamos buscando, la suma de los 50 términos de esta progresión aritmética. El siguiente ejemplo, para que vean que las progresiones no solamente son que vaya brincando de 5 en 5, de 3 en 3, de 15 en 15, de 100 en 100. También nos pueden presentar una progresión de este tipo y preguntarnos, determinar si la progresión que está aquí es aritmética y cuál es el valor de D. Vamos a determinar si es aritmética o no. La diferencia común la hemos obtenido en los ejemplos anteriores. Al término que está aquí le restamos el anterior. Aquí está, da igual a 5 más 7x y le restamos ¿qué? 3. Esto me da 5 menos 3 me queda 2
más g más 7x. Ahí está. Esa es la diferencia que hay entre este y este. Vamos a ver si se cumple la diferencia entre este y este. Ok. La diferencia común va a ser igual a 7 más 14x menos, abrimos un paréntesis, porque este menos va a afectar a este término. Menos, el siguiente término es 5 más 7x. Y esto me va a quedar 7 más 14x. Ahora quitamos el paréntesis, menos por más, me da menos, menos 5. Menos por más me da menos, menos 7x. Y aquí se ve la suma. 7 menos 5 me da 2. Y 14x menos 7x me da más 7x. Ya desde aquí vemos que sí es una progresión aritmética. Pero vamos a ver el último término. Al último término le restamos el anterior. 9 más 21x menos este. Menos paréntesis 7 más 14x. Y esto me va a dar 9 más 21x, quitando este paréntesis, menos por más me da menos, y menos por más me da menos. Ahora sí, 9 menos 7 me queda 2. Y 21x menos 14x me quedan 7x. Por lo tanto, la diferencia es común de término a término. Entonces sí es una progresión aritmética y además la diferencia común vale 2 más 7x. Muy bien. Muy bien. La progresión geométrica, su definición es una sucesión de números llamados términos, tales que dos números consecutivos, cualesquiera, de la sucesión, están separados por una misma cantidad llamada cociente o razón común. En la aritmética, la cantidad se llamaba diferencia común. La palabra diferencia significa una resta. Por eso restamos al número de adelante, le restamos al número anterior en las progresiones aritméticas. Pero en las geométricas estamos hablando de un cociente. La palabra cociente significa una división. Las fórmulas para la progresión geométrica son diferentes a las de la progresión aritmética. Aquí está la fórmula para calcular el último término y aquí están las dos fórmulas para calcular la suma de todos los términos, siempre y cuando el primero es cuando la R es menor que 1. Cuando la razón es menor que 1 utilizamos esta. Y esta es cuando la R es mayor que 1. Aquí están plasmados lo que significa cada símbolo, ¿no? T1, T1, TU, N, R y la S. Y aquí tenemos un pequeño problema, donde dice, ejemplo, encontrar el 20º término y la suma de los 20 términos de la progresión geométrica, dice 1, 2, 4, 8. Ahora, si nosotros quisiéramos decir, a lo mejor es una progresión aritmética, bueno, vamos viendo. Réstele 2 menos 1, nos va a dar ¿qué? 1. Pero ahora réstele 4 menos 2, me da 2. 8 menos 4, me da 4. Entonces no es una progresión aritmética. Vamos a ver si realmente es una progresión geométrica. Dice que debe haber un cociente o razón común. Entonces, agarro yo el número 2 y lo divido entre el anterior. 2 entre 1 me da 2. Agarro el siguiente, que es el 4, y lo divido entre 2. 4 entre 2 me da 2. Agarro el 8 y lo divido entre el anterior, que es 4, y me da 2. Por lo tanto, sí guardan un cociente o razón común de un término a otro. Por lo tanto, es una progresión geométrica.
Ahora bien, los datos que tengo para resolver este ejemplo son el término 1 es 1. El número de términos, 20 términos, vale 20. La R vale 2. Ya con eso yo puedo resolver el problema. Aquí está la fórmula para el término último, que es la que tenemos acá. Y me queda término 20 es igual a 1, término 1, por la R que vale 2, elevado a la N que son 20 menos 1. Y esto me queda 2, porque 1 por esto es lo mismo. 2 a la 20 menos 1 me queda 2 a la 19. Y con la calculadora, 2 elevado a la 19 me da 524.288. Por lo tanto, el término 20 de esta progresión geométrica es 524.288. Para la suma de esos 20 términos, vamos a utilizar, como R es mayor que 1 porque R vale 2, entonces utilizamos esta fórmula de aquí. Si la R fuera menor que 1, utilizaríamos entonces esta. Y nos da, la suma de los 20 términos va a ser igual a T1 que vale 1, que multiplica a R a la N, que es 2 a la 20, menos 1, entre R que es 20 menos 1. Ahora me queda 1, que multiplica 2 a la 20 en la calculadora me da 1.048.576, que es lo que yo tengo aquí. Y a eso le vamos a restar 1. Y lo vamos a dividir entre 20 menos 1 me queda 19. Por lo tanto, la suma de los 20 términos es igual a esto menos 1, pues me queda 1.048.575. Le restamos 1. Por 1 me queda esta misma cantidad. Y lo divido entre 19. Y al dividir esto entre 19, me queda que la suma de los 20 términos son 55.188.157. Muy bien, tenemos otro ejemplo de una progresión geométrica. Vamos a determinar si es geométrica o no. Nos dice encontrar el 15º término y la suma de los 15 términos de la progresión geométrica 100, 50, 25, 12.5, 6, 25. En primer lugar, no puede ser una progresión aritmética porque si yo a 50 le resto 100 me queda menos 50. Si a 25 le resto 50 me queda menos 25, entonces ya no es una diferencia común. Pero vamos a ver qué pasa cuando yo divido el número de adelante entre el anterior. Vamos a ver, la R va a ser igual a 50 entre 100, 50 entre 100 me da 0.5. El siguiente, 25 entre 50 me da 0.5. El siguiente, 12.5 entre 25 también me da 0.5. Y si divido entre también me va a dar 0.5. Por lo tanto, guardan una razón o un cociente común. En este caso, la razón va a ser 0.5. Entonces, tenemos lo siguiente. El término primero, el T1, vale 100. El número de términos son 15. Y nos piden cuál es el término número 15 de esta progresión. Ahora, para calcular el término 15, la fórmula aquí está, que es la que hemos usado anteriormente. Aquí está. Entonces dice, término 15 es igual a término 1, que vale 100, por la razón
que vale 0.5 elevado a la n que vale 15 menos 1. Y esto nos queda 100 por 0.5, 15 menos 1 me queda 0.5 a la 14. Ahora bien, 0.5 a la 14, aquí está, en la calculadora probablemente nos dé este valor, y es a la menos 5. Las potencias de 10 cuando son negativas y queremos eliminarlas, significa que debo yo de recorrer el punto decimal hacia atrás 5 cifras. Por lo tanto, como aquí tengo una, ya tengo una aquí, 1, 2, 3, 4, 5, lo completo con 4 ceros. Entonces, ya sea que ponga este valor o ponga este, me quedaría de esta manera. Término 15 es igual a 100 por esto elevado a la 14, que es esto. Y al multiplicar esto por esta cantidad me va a dar 0.0061. Por lo tanto, el término número 15 de esta progresión geométrica es 0.0061. Si lo queremos dejar como 6 por 10, 6.103 por 10 a la menos 5 y lo multiplico por 100, no hay ningún problema. Me va a quedar la misma cantidad, pero expresada en potencias de base 10. Muy bien, ahora, ¿cuál es la suma de los 15 términos? ¿Cuánto suman los 15 términos? Si ustedes observan, esto va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, vamos a ver cuál es la suma de esos 15 términos. Para la suma de los 15 términos, como la razón es menor que 1, porque 0.5 es menor que 1, vamos a utilizar la primera fórmula. Esta que está aquí, y nos queda suma de los 15 términos es igual a término 1 que vale 100, que multiplica a 1 menos r que vale 0.5 a la n, que es elevado a la 15, entre 1 menos 0.5, que es r. Nos va a quedar así. S es igual a 100 que multiplica a 1 menos 0.15 elevado, 0.5, perdón, elevado a la 15, me da este valor, en la calculadora, que si le quiero quitar la potencia negativa de 10, lo recorro 5 cifras para atrás. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Cualquiera de las dos cantidades que pongamos es válido. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar S es igual a 100 que multiplica a 1 menos esta cantidad, entre 0.5. Y me queda S de 15, de los 15 términos, es igual a 100 por, si yo a esto le resto esto, me va a quedar 0.9999 y unos decimales más que yo eliminé. Y al multiplicar 100 por esto me queda 99.9 entre 0.5, y al dividirlo entre 0.5 me queda 199.91. Significa que el término 15 de esta progresión, que va a 100, 50, 25, 12.5, 6, 25, etc., el término 15 es 0.061. Y la suma de esos 15 términos me da 199.98, que es el resultado final. Muy bien, jóvenes. Vamos a resolver ejemplos de límites. Encontrar los límites de las funciones siguientes. Por ejemplo, límite de 3x más 1 cuando x tiende a 2. ¿Cuál es el valor de esta función cuando la x tiende a este valor?
Vamos a sustituir directamente el valor al que tiende esta función y vamos a ver qué nos queda. Esto va a ser igual, ya le quitamos la palabra límite porque ya estamos sustituyendo su valor al límite. Y va a ser 3 que multiplica la x que vale 2 más 1. Y nos va a dar 3 más 2, 6 más 1, 7. Este es el resultado del primer ejercicio. Límite de 3x más 1 cuando la x tiende a 2. El segundo ejemplo. Dice límite de x cúbica menos 4 cuando la x tiende a 0. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Vamos a sustituir los valores. Nos va a quedar así. X cúbica, la x tiende a 0, entonces le pongo 0 elevado al cubo, menos 4. 0 elevado a cualquier potencia sigue siendo 0, porque es 0 por 0 por 0 por 0. 0 menos 4. Y entonces me queda 0 menos 4, el resultado me queda menos 4. Aquí, ya en este ejemplo, ya la cosa empieza a cambiar un poco. Porque dice, límite de x cuadrada más 2x entre x, cuando la x tiende a 0, voy a sustituir directamente los valores de la x. Me va a quedar 0 al cuadrado más 2 por 0 que vale la x, entre 0 que es el de abajo. 0 al cuadrado es 0 por 0 es 0, más 2 por 0 es 0, entre 0. 0 más 0 sigue siendo 0, entre 0. 0 entre 0 me da algo que se llama indeterminación. Entonces, la indeterminación no es un resultado que sea aceptable, Entonces, de aquí vamos a ver qué podemos hacer para poder resolver este límite. A veces uno piensa que el límite, bueno, me da 0 entre 0, no tiene solución. Pero vámonos acá. Se debe eliminar el 0 en el denominador. Siempre vamos a procurar que en los límites nunca nos quede 0 abajo. 0 nos puede quedar arriba, no hay problema. Pero no nos puede quedar abajo. Entonces, para eliminar el 0 en el denominador, vamos a hacer esto. Límite cuando x cuadrada más 2x entre x tiende a 0, fíjense lo que se va a hacer. Vamos a factorizar la función de arriba, x cuadrada más 2x. El factor común que tiene esto es x, lo sacamos como factor común y abrimos un paréntesis. ¿Qué debo poner yo aquí adentro para que multiplicado por x me dé x cuadrada más 2x? Entonces ponemos lo siguiente, x que multiplica a x más 2. Vamos a ver si es cierto. Si yo multiplico x por x, ¿qué me da? X cuadrada. Más x por 2, 2x. Entonces ya tengo factorizada la parte de arriba, ¿no? Ya tengo factorizada la parte de arriba. Y la ponemos regresamos acá arriba y nos dice límite. Ya, aquí ya está factorizada de x que multiplica x más 2 entre x, cuando la x tiende a 0. Aquí esta x y esta x se van a eliminar, nos quedaría 1. Y nos va a quedar lo siguiente, límite cuando x tiende a 0, ¿qué nos quedó? De x más 2 va a ser igual a 0 que vale la x más 2, está aquí, y 0 más 2 me da 2. Entonces, vean cómo una función que estamos buscando su límite, aparentemente no tiene solución, finalmente por una operación sencilla de álgebra, logramos sacar un valor real. El siguiente, límite de 2x cúbica más 5x cuadrada más 3, cuando la x tiende a menos 1. Cuando la x tiende a menos 1. Aquí no hay problema de que nos vaya a dar una indeterminación o algo, porque no tenemos denominador, no hay nada abajo.
Entonces sustituimos directamente y nos va a quedar lo siguiente. Dice 2 por x cúbica, pero la x cúbica, la x tiende a 1, entonces va a ser 2 por menos 1 al cubo, más 5 por menos 1 al cuadrado, más 3. Y nos va a quedar lo siguiente. 2 por menos 1 al cubo, me queda menos 1, porque si ustedes multiplican menos 1 por menos 1 por menos 1, menos por menos da más, pero por menos nos da menos. Entonces nos queda 2 por menos 1, más menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, menos por menos, nos da más 1. Entonces va a ser 2 por menos 1, 2 por menos 1 me queda menos, 2 por menos 1 me queda menos 2. Y 5 por 1, más por más, me da más. Y le agrego el 3, que este no tiene ningún problema. Y finalmente me queda 2 por menos 1, menos 2. Más 5 por 1, 5, más 3. Y esto me va a dar menos 2, más 5 más 3 me da 8. Y menos 2 más 8, ¿qué me queda? Me queda un 6 de resultado. Ahora bien, vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, tenemos límite de x menos 2 entre x cuadrada menos 4, cuando la x tiene un valor de 2. Vamos a sustituir directamente los valores para ver qué nos da. Y nos va a quedar así. Igual, x tiende a 2, entonces sería 2 menos 2 entre 2 al cuadrado menos 4. 2 menos 2 me da 0. Entre 2 al cuadrado es 4, menos 4 me queda 0 entre 0. Y me queda una indeterminación igual que acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, vamos a factorizar x cuadrada menos 4, que es una diferencia de cuadrados. Busquen en sus apuntes cuando vimos productos notables. Entonces, una diferencia de cuadrados, cuando la factorizo, me debe de dar un producto de binomios conjugados. ¿Cómo saco yo los integrantes de cada binomio? Muy sencillo. Para factorizar esto, le vamos a sacar raíz cuadrada a x cuadrada, que es x. Y le vamos a sacar raíz cuadrada a 4. Me va a dar 2. Ya que tengo yo x y 2, estos van a ser los integrantes de cada binomio. Y recuerden que los binomios conjugados son los mismos términos, solamente que uno está separado por el signo de más y otro por el signo de menos. Entonces, x cuadrada menos 4 factorizado me va a dar x menos 2 por x más 2. Recuerden que el orden que pongan ustedes, si quieren poner x más 2 primero y x menos 2, no va a alterar el resultado. Entonces, ya que lo tengo factorizado, vamos a ver si puedo resolver esto. Vuelvo a aplicar límite de x menos 2 entre x cuadrada menos 4, cuando la x tiende a 2, me va a quedar igual al límite de x cuando x tiende a 2, de x menos 2, y abajo ya voy a poner la diferencia de cuadrados que ya está factorizada. Me queda así. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que se me elimina aquí? X menos 2 con x menos 2. Cuando yo divido una cosa entre sí misma, ¿qué me da? Entonces me queda límite cuando x tiende a 2, todavía no hemos aplicado el límite, es igual a ¿qué? Me queda 1, al dividir esto entre esto me da 1, entre x más 2. Y ahora sí aplico el límite y me queda 1 entre x, que vale 2, más 2, entonces me queda 1 sobre 4. Este es el resultado final de este límite.
Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Límite de x menos 4 sobre x cuadrado menos x menos 12 cuando la x tiende al valor de 4. Si sustituimos el valor al que tiende la x en la función, nos va a quedar 4 menos 4 entre x cuadrada, que vale 4 al cuadrado, menos 4 menos 12. 4 menos 4 me da 0. Y aquí 4 al cuadrado es 16. Y menos 4 menos 12 es 16. Entonces me queda 16 menos 16, entonces me queda 0 entre 0. Y ya sabemos que 0 entre 0 es una indeterminación y que vamos a hacer todo lo posible por quitar esa indeterminación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tratar de eliminar el 0 de la parte de abajo. Para poder eliminar el 0 de abajo, vamos a factorizar este trinomio, que es un trinomio no cuadrado perfecto. Ustedes también en sus apuntes, y también aparte de sus apuntes en el primer examen de matemáticas para el diseño, ya resolvieron problemas de este tipo. Les dejé tareas y todo y no tuvieron ningún problema. Este es un producto, va a ser un producto de binomios con término común, donde el término común es la x. ¿Y qué es lo que se necesita? Necesitamos dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 12. ¿Cuáles serían esos números? Menos 4 y más 3. Si yo le pongo menos 4 más 3, menos 4 más 3 me da menos 1. Y si multiplico menos 4 por 3, 4 por 3, 12. Menos por más, me da menos. Entonces, este trinomio ya factorizado me va a quedar así. X cuadrado menos x menos 12 va a ser igual a x más 3 multiplicado por x menos 4. Y esto lo vamos a sustituir en la función original. Me va a quedar límite de x, cuando x tiende a 4, de x menos 4 entre x cuadrado menos x menos 12 va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 de x menos 4. Y ponemos la factorización de este trinomio, que es x menos 4 por x más 3. X menos 4 y x menos 4, cuando yo divido una cosa entre sí misma, me queda 1. Entonces me queda límite de x, cuando x tiende a 4, me queda 1 arriba sobre x más 3. Y esto, el resultado lo paso acá arriba. Y me da, ya sustituyo el valor de la x. Me queda 1 entre x más 3, que sería 4 más 3. Y me da 1 sobre 7. Entonces, esta función, su valor es un séptimo. Ahora, vamos a ver este tipo de límites cuando la x tiende a infinito. Normalmente decimos, bueno, si tiende a infinito, pues el resultado va a ser infinito. Cuando tenemos un límite de este tipo, ponemos esta nota. Nota, cuando la x tiende a infinito, se van a dividir todos los términos entre la variable de mayor potencia. ¿Cuál es la variable de mayor potencia tanto arriba como abajo? X quinta. Entonces empezamos. Límite cuando x tiende a infinito de 15x sobre 5 entre ¿qué? Entre x sobre 5. Más 8x a la cuarta entre x sobre 5. Menos 3x cuadrada sobre x a la 5. Más 5 sobre x a la 5. Y abajo nos queda 3x quinta sobre x a la quinta menos 7x cúbica sobre x a la quinta más 8 sobre x a la quinta. Ahora bien, yo aquí les puse aquí a un lado
cuáles fueron las operaciones de eliminación. Por ejemplo, en el caso de x quinta sobre x quinta, una cosa dividida entre sí misma es igual a ¿qué? A 1. Por lo tanto, aquí me queda esto, entre esto, ¿qué me queda? 15 por 1 me da 15. Ahora más x cuarta entre x quinta. Si ustedes observan, yo descompuse x quinta en x cuarta por x, que me da x quinta, para eliminar la x cuarta arriba y abajo, y arriba me queda 1 sobre x. Por eso me queda 8 entre x, menos x cuadrada sobre x quinta. Sería hacer la misma operación. X cuadrada arriba y x quinta es x cuadrada por x cúbica. Se divide x cuadrada, que entre x cuadrada me queda 1 arriba y abajo me queda x cúbica. Por eso me queda 3 sobre x cúbica más 5 entre x quinta. Eso queda igual. Y aquí abajo es exactamente lo mismo. X quinta entre x quinta es 1 por 3, me da 3, me queda 3. Menos x cúbica entre x quinta, elimino x cúbica arriba y elimino x cúbica abajo y me queda x cuadrada. Y luego 8 entre x quinta, ese queda igual. Ahora, vamos a sustituir el valor de la x. Y va a ser 15 más 8 entre infinito menos 3, pero es infinito ¿a qué? Al cubo. Infinito al cubo sigue siendo infinito, por lo tanto ponemos 3 entre infinito, más 5 entre x a la quinta entre infinito a la quinta sigue siendo infinito. Y abajo me queda 3 menos 7 sobre infinito más 8 sobre infinito. Y esto me viene quedando 15 tercios igual a 5. 15 entre 3 me da 5. Ahora bien, yo quiero que noten una cosa que está aquí. Una constante es cualquier valor numérico. Una constante entre infinito, perdón, una constante entre 0 me da infinito. Aquí está, constante entre 0 me da infinito. Pero una constante entre infinito me da 0. Por esa razón se eliminan constante entre infinito me da 0, constante entre infinito me da 0, constante entre infinito me da 0, igual abajo. Constante entre infinito, constante entre infinito. Por eso me queda 15 tercios. Y este es el resultado de este tipo de ejercicio. Simplemente dividir por todos los términos de la función entre la variable de mayor potencia, sea la que sea. Muy bien. Límite de x menos 1 entre raíz cuadrada de 4x menos 2, cuando la x tiende a 1, si sustituimos directamente los valores en él, nos va a quedar lo siguiente. X vale 1, es 1 menos 1, entre 4 por raíz de 4 por x, que sería 4 por 1, menos 2. 1 menos 1 me va a dar 0. La raíz de 4 es 2, y 2 menos 2 me da 0 entre 0, es una indeterminación. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, cuando hay un radical en el límite, vamos a utilizar el binomio conjugado, en este caso, del denominador, porque está en la parte de abajo. ¿Cuál es el binomio conjugado? Recuerden que los binomios conjugados son iguales, la única diferencia es que uno está menos y el otro tiene el signo de más. ¿No? Como dice aquí, aquí está el binomio conjugado del denominador, pero vamos a multiplicarlo tanto arriba como abajo por
por esta cantidad, que es el binomio conjugado. ¿Por qué tanto arriba como abajo? Porque si yo arriba y abajo multiplico por lo mismo, es como si estuviera multiplicando por 1. Una cosa dividida entre sí misma es igual a 1. Y el resultado, la función no se altera. Entonces, tomando cartas en el asunto, haríamos lo siguiente. Límite de esta función cuando x tiende a 1, aquí está. Lo vamos a multiplicar por el binomio conjugado de esto, que es este. Ya saben ustedes lo que son binomios conjugados. Se refiere a diferencia de cuadrados. Y tanto arriba como abajo pongo lo mismo. Haz de cuenta que estoy multiplicando esta función por 1. Al multiplicar, me queda el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Al multiplicar va a ser x menos 1, que multiplica raíz de 4x más 2. Y abajo me queda raíz de 4x menos 2 por raíz de 4x más 2. Que esto, el producto de binomios conjugados, me va a dar una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo obtengo? Muy sencillo, multiplico este por este, y me queda raíz cuadrada de 4x elevado al cuadrado, que aquí lo tenemos abajo, que la potencia y el radical se anulan, y me queda 4x. Y aquí simple y sencillamente 2 por 2 me da menos 4. Entonces, de aquí nos brincamos acá, y nos queda x menos 1 por raíz de 4x más 2, que divide, o está dividido entre ¿qué? 4x menos 2 al cuadrado, que es 4. Sigue todavía la x tendiendo al valor de 1. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer con esta cantidad? Para poder, porque si yo la dejo así sería 4 por 1, 4 menos 4 me daría 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizarlo de una manera muy sencilla. Aquí el factor común que está en los dos términos es 4. Entonces le pongo el 4 que multiplica a x menos 1. Vamos a ver si esto me da esto. 4 por x, 4x. Luego 4 por menos 1, 4 por 1, 4 más por menos, me da menos. Entonces, por esa razón, en el siguiente paso yo le pongo lo mismo arriba todavía, y abajo le pongo 4 por x menos 1 para que se me elimine el x menos 1. Y nos viene quedando, ahora sí, nos queda el límite cuando x tiende a 1 de 4x más 2 entre 4. Y ahora sí aplico el límite, que va a ser raíz de 4 por 1 más 2 entre 4. La raíz de 4 es 2, y 2 más 2 son 4, entre 4 me queda 1. Entonces, ese es el resultado final de este ejercicio. Muy bien.